¿Qué tal, compañeros? Me presento. Mi nombre es Raciel Noé Roa Esteban. Actualmente estoy cursando la carrera de contabilidad. Estoy haciendo mi trabajo para la materia de contabilidad superior del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que yo elegí para mi tarea fueron los 4 estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros pues son documentos en donde se nos muestran la estabilidad económica de una empresa, si es rentable o no está haciendo, la salud financiera de una empresa. O sea, si esta empresa es rentable o no está siendo rentable, si estamos gastando más de lo que vendemos o estamos vendiendo más de lo que gastamos. Estos estados financieros nos muestran la economía de una empresa. Los estados financieros los hacemos principalmente para los socios, los proveedores o los bancos. Pero ¿para qué nos piden estos estados financieros? Pues nosotros, imaginemos que somos el socio de una empresa. Nosotros siendo socios, queremos saber si a esa empresa de la cual estamos siendo parte, pues sí nos está dejando una ganancia. O la verdad, simplemente nos está quitando dinero, no está dejando dinero. O siendo un proveedor. Nosotros como empresa vamos con un proveedor y le decimos, oye, queremos comprarte mercancía, pero pues en estos momentos la verdad no estoy teniendo la solvencia económica para poderte comprar mercancía, pero la verdad me está yendo bien. Y el proveedor va a decir, oye, pero pues ¿cómo te voy a creer si te está yendo bien, si la verdad pues no confío mucho en tu palabra? Pues la empresa va a decir, pues mira mis estados financieros. Y al socio va a ver, no, pues sí, la verdad sí ha tenido buenas ventas. Y los bancos, es igual, pasa lo mismo que con los socios, con los proveedores, perdón. Vamos con un banco, le decimos, oye, queremos un préstamo bancario. Y el banco va a decir, oye, pero pues yo no sé si estás teniendo ventas o estás siendo rentable a lo que te dediques, si estás siendo rentable, estás teniendo ganancias o no. Y la empresa va a decir, pues claro, mira, te muestro mis estados financieros y aquí viene todo, mis gastos, mis ingresos, o sea, aquí te demuestro que sí, la verdad sí he tenido buenos ingresos. Para eso nos sirven los estados financieros. Los estados financieros nos sirven para ver si sí somos rentables, no somos rentables, en dónde se está yendo nuestro dinero y qué es lo que está pasando con el dinero de esta empresa. El primer estado financiero es el balance general. ¿Pero qué es el balance general? Imaginemos a la empresa como si fuera una persona. La empresa es una persona. Esta empresa va a tener su biografía. Esto es el balance general, la biografía de una empresa. Como podemos ver aquí del lado izquierdo en este balance general que puse como ejemplo, tenemos el activo. Y del lado derecho tenemos el pasivo y el capital. ¿Pero qué es el activo? El activo son todos los bienes propiedad de una empresa. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Tiene dinero en bancos, tiene dinero en almacén, quién le debe, o sea, ¿de dónde tiene ese dinero la empresa? Los carros, edificios, terrenos, todo lo que es propiedad de una empresa y que significa un bien económico. Del lado derecho tenemos el pasivo. ¿Pero qué es el pasivo? El pasivo son todas las deudas que la empresa tiene. ¿A quién le debe? Por ejemplo, aquí en pasivo tenemos proveedores, tenemos acreedores diversos. Son todas las deudas que la empresa debe de pagar. Y abajo del pasivo, del mismo lado derecho, tenemos el capital. ¿Pero qué es el capital? Todo el dinero que tiene la empresa. Por ejemplo, aquí en capital social tenemos 97,000, pero yo en mi ejemplo, desde que lo empecé a hacer, había puesto 100,000. Vamos a poner un ejemplo. En capital social, un socio entró y dijo, yo quiero ser parte de esta sociedad, aporto 30,000 pesos en bancos. Aquí en lugar de 27, imagínense 30,000. Aporto 30,000 pesos en bancos. Después llegó otro socio y dice, yo igual quiero aportar, pero yo aporto con algo distinto. Aporto con un carro. Ese carro tiene un valor de 70,000 pesos. Entonces, esos 70,000 pesos se van a equipo de transporte. Y 70 más 30 que ya teníamos en bancos da un capital social de 30,000 pesos. Después, la empresa adquiere su primer deuda. Vamos con proveedores. Les debemos, compramos 9,000 pesos en mercancía. Esa mercancía se va a ver reflejada en almacén. Imagínense que ahorita en almacén tenemos los 9,000 pesos. Pero después la empresa va a vender. ¿Cuánto va a vender? Aquí nos marca que vendemos 7,000 pesos a clientes. Pero obviamente nosotros queremos una ganancia.
Entonces esa misma mercancía que nosotros le compramos a proveedores, no se las vamos a vender a los clientes en lo que a nosotros nos costó, se las vamos a vender un poco más cara. Entonces nosotros vamos a agarrar 5,000 pesos de almacén para vendérsela a los clientes en 7,000 pesos. Entonces en almacén se nos quedan los 4,000 pesos que ya tenemos ahí y a los clientes se le van los 7,000 pesos que les vendimos. Pero van a decir ustedes, aquí hay 2,000 pesos, ¿en dónde quedan esos 2,000 pesos? Pues esos 2,000 pesos se van a ver reflejados en el resultado del ejercicio que tenemos aquí abajo del capital social. Ahí está. Y después, tiempo después, la empresa dice, oye, pues yo quiero comprar mobiliario y equipo. Entonces nos vamos con acreedores diversos. ¿Por qué acreedores diversos? Porque los acreedores diversos no tienen nada que ver con nuestra, por así decirlo, con nuestra labor principal. Pónganle ustedes que nosotros somos una mueblera. ¿Qué tiene que comprar la mueblera? Madera. ¿A quién se lo compramos? A proveedores. Pero como nosotros compramos mobiliario y equipo, pues no tiene que ver así principalmente con la madera, con sierras, con todo eso. Pónganle ustedes que compramos sillas, libreros, sillas y escritorios. Eso no tiene que ver con nuestra actividad principal de ventas. Entonces se va a acreedores diversos. Y esos acreedores diversos, pues obviamente se les tiene que pagar. Por eso les contamos los 27,000 pesos de bancos. ¿Y a dónde se van esos 3,000 pesos? Pues a mobiliario y equipo. Pero ¿por qué se le dice balance general? Porque tanto el activo como el pasivo y el capital tienen que cuadrar. La suma del activo, en este caso tenemos 111,000 pesos. Y la suma del pasivo y el capital tenemos 111,000 pesos. Por eso se le dice balance general, porque tanto activo como pasivo más capital tienen que quedar iguales. Imagínense que es una balanza y esa balanza tiene que estar equilibrada. Por eso se le dice balance general. Y el balance general podemos decir qué es la biografía de la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Qué tiene? Nosotros cuando hacemos una biografía, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿De dónde es? Así es esto mismo del balance general. Pasamos con el siguiente estado financiero, que es el estado de resultados. ¿Pero qué es el estado de resultados? Esto era como lo que les decía al inicio. El estado de resultados es, un socio quiere saber si estamos siendo rentables o no está siendo rentable esta empresa. En este caso, el estado de resultados es el informe financiero, el cual nos indica si sí estamos teniendo ganancias o no estamos teniendo ganancias. Aquí este ejemplo que yo puse. En ventas tenemos unas ganancias de unas ventas de 850,000 pesos. Pero obviamente esto no es el total, porque para nosotros tener esas ventas tuvimos que tener gastos anteriores, como los sueldos y salarios, el transporte, los gastos que se tuvieron, los impuestos que nos cobra el gobierno, o sea, todo se le tiene que restar a esas ventas. Y aquí tenemos este ejemplo. En ventas tenemos los 850,000 pesos. Y a esos 850,000 pesos le tenemos que quitar el costo de ventas. ¿Pero qué es el costo de ventas? Damos el ejemplo, proveedores. Cuando nosotros le compramos a proveedores, le compramos mercancía. Y esta mercancía va a ser un costo para nuestras ventas. O sea, esa mercancía que nosotros compramos fue un costo de pongámosle, hacemos una cama. Esa cama nosotros le compramos madera a los proveedores. Esta madera que nosotros le compramos fue un costo de la venta. Por eso, igual hay otros costos diversos, no sé, podríamos poner los sueldos y salarios de las personas, porque las personas igual no van a trabajar de agrapa. Por eso, aquí en costo de venta pusimos 245,000 pesos. Después, en descuento de venta, se viene el Buen Fin. El Buen Fin es obviamente una época donde las empresas tienen que hacer descuentos en sus ventas. O sea, a los clientes les vamos a hacer un descuento por sus compras. O por ejemplo, cuando una persona ya lleva muchas compras con nosotros, algunas empresas te dan un descuento. Entonces, esto también puede entrar en descuento sobre ventas. Entonces, ventas menos costos de venta y descuento sobre venta nos va a dar una utilidad bruta. ¿Pero por qué se le dice utilidad bruta? Se le dice utilidad bruta porque todavía no se le a esas ventas todavía, o a esa utilidad todavía no se le quitan otros gastos y los impuestos. Por eso se le dice utilidad bruta. Después seguimos con los gastos. Aquí tenemos gastos de administración. ¿Qué podría entrar en gastos de administración? En gastos de administración puede ser que en nuestras oficinas tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua. Estos son gastos de administración, gastos que no tienen que ver en sí con nuestras ventas. Siguen los gastos de venta.
¿Qué son los gastos de venta? Los gastos de venta, tenemos un equipo de transporte para llevar todos nuestros muebles. Estos gastos de venta van a ser, le echamos gasolina al equipo de transporte. Este va a ser un gasto de venta porque va a ser algo que nosotros ocupamos para poder vender esa mercancía. O, por ejemplo, cuando en una tienda, pongamos el ejemplo, una tienda de perfumería, cuando una persona vende perfume, se le tiene que dar una comisión por esa venta. Esto podría ser también un gasto de venta. Seguimos con los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los gastos financieros son cuando la empresa adquiere una deuda y vamos con un banco, le solicitamos un préstamo, pero el banco va a decir, oye, yo también quiero mis ganancias sobre ese préstamo. Entonces este banco le va a cobrar intereses a la empresa por ese préstamo que le hizo. Estos son los gastos financieros. Aquí se suman todos los gastos y a la utilidad bruta que teníamos anterior le restamos el total de gastos para que nos dé la utilidad antes de impuestos. En este caso, en utilidad de antes de impuestos nos dio 285,000 pesos. A esos 285,000 pesos se le tiene que quitar los impuestos que te cobra el gobierno. En el caso de México, estos impuestos que cobra el gobierno sobre la utilidad es el 30%, y el 30% de 285,000 pesos es 85,500. A esos 85,500, a 285,000 le restamos los 85,500 para que nos dé una pérdida o una ganancia. En este caso nos dio una ganancia, por eso le pusimos resultado del ejercicio. En caso de que hubiera salido números negativos, le hubiéramos puesto pérdida del ejercicio. Esto es el estado de resultados. Seguimos con el siguiente estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. Este estado es un poquito más complicado, porque ya se juntan los informes financieros de un mes con el de otro mes, o el de un año con el de otro año. Por eso, para hacer este estado de resultados, tenemos que saber ya cómo hacer los anteriores estados, o sea, la balanza general y el estado de resultados. Seguimos. ¿Qué es el estado financiero? Este estado financiero nos muestra a dónde es que se fue todo el dinero de la empresa de un año a otro año, en dónde se ha estado gastando este dinero. Aquí este es un balance general de un mes. Aquí tenemos el del 30 del 6 del 2024 y el 31 del 7 del 2024. O sea, de un mes y de otro mes tenemos el balance general. Este es el estado de resultados, el papel de trabajo que utilicé para llegar a este. Entonces empecemos aquí. Se pone el balance general de modo vertical. Y tenemos todas las cuentas. Tenemos caja, bancos, clientes, almacén, deudores diversos e IVA acreditable. Todas las cuentas aquí las tenemos de un mes y del otro mes. Pero miren, aquí como se dan cuenta, hasta abajo donde dice caja y bancos del mes actual, tenemos una suma total de 197,000 pesos. Que si sumamos nosotros caja y bancos de este mes actual, que es el 31 del 7 del 24, tenemos en caja tenemos 45,000 pesos. Y en bancos tenemos 152,000 pesos. Y sumamos esos y nos dan los 197,000 pesos que tenemos aquí. Para nosotros ver que este estado de resultados lo estamos haciendo bien, aquí donde dice flujo de efectivo final, tenemos 197,000 pesos. Tenemos que ver que ese flujo de efectivo final coincida con el caja y banco del mes actual. Tenemos 197,000 pesos en flujo de efectivo y en caja y bancos tenemos los 195,000 pesos. Entonces, vamos a hacer esto. Les voy a intentar explicar esto. Entonces, aquí empezamos con clientes. En el mes anterior en clientes tuvimos 72,000 pesos. En el mes actual en clientes tuvimos 105,000 pesos. Entonces, eso quiere decir que la cuenta de clientes ha aumentado. Ha sido una pérdida de dinero para nosotros. ¿Pero cuánto fue esa pérdida? 33,000 pesos. Después, en la siguiente cuenta, almacén. Tenemos 140,000 pesos en el mes anterior de almacén. Y en este mes actual tenemos 210,000 pesos. Eso igual es una pérdida, pero van a decir, ¿por qué si es dinero que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque ha sido mercancía que nosotros no hemos vendido. O sea, que se ha quedado ahí, que no se ve reflejada en caja o en bancos. Ese dinero se tendría que ver reflejado en bancos. Pero como no hemos vendido, ha sido dinero que se ha quedado estancado. ¿Y de cuánto fue esa cantidad? De 70,000 pesos. Seguimos con la cuenta de deudores diversos. En el mes anterior tuvimos 47,000 pesos y en el mes actual tenemos 52,000 pesos. Eso quiere decir
que los deudores diversos han aumentado. O sea, eso igual ha sido una pérdida que no se ve reflejada ni en caja ni bancos. Y así nos vamos con todas las demás cuentas. IVA acreditable, en IVA acreditada en el mes anterior tuvimos 28,000 pesos. En el mes actual tuvimos 6,000 pesos. Y van a decir, pues eso es una pérdida, ¿no? Porque hemos pagado más de IVA. Pues no, porque 28,000 menos 6,000 nos da 22,000 pesos. 22,000 pesos que ya se vieron reflejados. Y así, nos vamos con las demás cuentas. Para llegar a este papel de trabajo. En este papel de trabajo les digo que también tenemos que tener un estado de resultados. Porque aquí, como pueden ver, tenemos las ventas. Las ventas y el aumento de clientes. Pero, ¿qué es el aumento de clientes? El aumento de clientes es lo que les había dicho anteriormente. La cantidad que tenemos de un mes al anterior. Aquí tenemos 33,000 pesos en el aumento de clientes. Y en aumento de clientes aquí también tenemos los 33,000 pesos. Y de ventas tenemos 2,300. Pero ¿de dónde saqué esos 2,300,000? Perdón. Esos 2,300,000 los saqué de este estado de resultados. 2,300,000. Entonces, aquí sacamos el cobro a clientes. A las ventas de 2,300,000 le restamos los 33,000 pesos de bancos. De los clientes, los 33,000 pesos, para que nos dé un total de 2,267,000. Pero esto se me había olvidado mencionar. Este estado de resultados está formado por 3 partes: las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Qué son esas 3 cosas? ¿Qué son esas 3 cosas? Como su mismo nombre lo dice, las actividades de operación, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿En dónde tiene sus actividades? Las actividades de inversión, ¿en dónde invierte su dinero la empresa? ¿En qué mete su dinero para que le genere ganancias? Vamos a seguir con el ejemplo, la maderería. Esa maderería invierte su dinero en un equipo de transporte. ¿Para qué? O sea, ¿para qué invierte el dinero en un equipo de transporte o por qué se le dice inversión? ¿Por qué? Porque es un gasto que a futuro le va a dejar una ganancia. ¿Pero cómo? Pues ¿cómo? Porque va a ser algo que va a utilizar para tener ventas. Por eso se le dice actividades de inversión. Y seguimos con las actividades de financiamiento. Y como su mismo nombre lo dice, ¿qué es una actividad de financiamiento? ¿Quién financia la empresa? Los socios, los bancos, los acreedores diversos. ¿Quién le da dinero a la empresa para que esto sea rentable? En esas 3 partes se divide este estado de flujos de efectivo. Seguimos con el papel de trabajo. Aquí, como fueron ventas, las ventas son parte de la operación de la empresa. Por eso le puse aquí en tipo, le puse operación. Seguimos con el siguiente papel de trabajo. Costo de venta. Aquí en costo de venta tuve 1,120,000 pesos. ¿Y de dónde saqué ese 1,120,000 pesos? De este estado de resultados. 1,120,000 pesos. Seguimos con almacén. ¿De dónde saqué yo esos 70,000 pesos de almacén? Pues lo saqué de acá. ¿Qué dice en almacén? 70,000 pesos. Entonces, seguimos con proveedores. Los proveedores tenemos una cantidad de 102,000 pesos. ¿De dónde saqué a los proveedores? Pues los proveedores los saqué de acá, de aquí. ¿En dónde dice proveedores? Proveedores es cuenta de pasivo. Entonces, en proveedores tenemos una cantidad de 102,000 pesos. ¿Pero por qué está ahí? Porque como podemos ver aquí, en el mes anterior tuvimos 126,000 pesos. En el mes actual tenemos 228,000 pesos. Y entonces la cuenta de proveedores, aumentó. Y si aumenta, eso quiere decir que va a ser una cantidad que a los proveedores nosotros les debemos. Por eso les ponemos en salida ese dinero. Acá, en el papel de trabajo, proveedores los pusimos aquí en 102,000 pesos. A esos 102,000 pesos les vamos a restar el 1,120,000 y los 70,000 para que nos dé, miren, aquí nos dio una cantidad negativa de 1,088,000. Pero ¿de qué es esta cosa? Esta actividad es una actividad operativa. ¿Por qué? Porque nosotros compramos mercancía a los proveedores. Por eso aquí le puse en operativa. ¿Pero por qué dio negativa? ¿Por qué? Porque esa cuenta pudo ser saldada. Seguimos con la siguiente cuenta en el papel de trabajo. Los gastos de venta, el gasto de administración, o sea, todos los gastos que tuvimos. Aquí, los gastos de venta tuvimos 452,000 pesos. Estos 452,000 pesos se van a ver reflejados aquí, en el estado de resultados. 452,000 pesos.
Después tenemos los gastos de admin, los 428,000 pesos. Los gastos de administración igual están aquí, en el estado de resultados. Seguimos con los productos financieros, pero en este caso, productos financieros no es algo que le reste a la empresa, es algo que le suma. Por eso los pusimos de este lado. Seguimos con las depreciaciones. Las depreciaciones tuvimos una cantidad de 68,000 pesos. Aquí tenemos todas estas depreciaciones y las sumamos. Pero igual van a decir, ¿pero por qué? Pues si es algo que se le va descontando mes con mes a los activos de la empresa. Pues sí, pero en este caso es un dinero que nos va, por así decirlo, sumando entre comillas. Entonces, se suman los productos financieros y las depreciaciones, y a eso le restamos los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros, y nos dio una cantidad negativa de 834,000 pesos. ¿Y de qué es esta actividad? Esta actividad es operativa. ¿Por qué? Porque son todos los gastos que tuvo la empresa en cuestión de ventas. Y seguimos con los demás, en deudores diversos. En deudores diversos tenemos una cantidad de 5,000 pesos. Acá tenemos los deudores diversos. Los deudores diversos, ¿quién es un deudor diverso? Un deudor diverso, como ya lo habíamos dicho, es una persona que financia la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con alguien a pedirle un préstamo. Ese préstamo es un financiamiento que tuvo la empresa. Por eso en su actividad le ponemos que es financiamiento. Seguimos con el IVA acreditable. El IVA acreditable es una actividad de operación. ¿Por qué? Porque es el IVA que se le descuenta a las compras. Y en este caso, en IVA acreditable tuvimos una cantidad de 22,000 pesos. Aquí podemos ver en el IVA acreditable los 22,000 pesos. Seguimos con el equipo de oficina. El equipo de oficina acá lo pusimos de este lado. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si es mira, aquí lo tenemos. Equipo de oficina. En equipo de oficina es una cantidad... caray. El equipo de oficina es una cantidad que nos suma, por eso lo pusimos de este lado. ¿Y qué es el equipo de oficina? Es una inversión. ¿Por qué? Porque la empresa gastó en eso para poder generar un poco de ganancias. A lo mejor no es transporte, pero es algo que a largo plazo le va a ayudar a generar dinero. Seguimos con el equipo de cómputo. El equipo de cómputo igual es inversión, tanto equipo de cómputo, equipo de transporte, edificio, todo lo que haya invertido en la empresa para poder tener ganancias. El equipo de cómputo es una inversión, es de actividad de inversión. En equipo de cómputo tuvimos una cantidad de 79,000 pesos. Equipo de transporte, 70,000 pesos. Edificios, 60,000 pesos. Terrenos, 76,000 pesos. Acreedores diversos, 47,000 pesos. En este caso, los acreedores diversos no son de inversión, porque los acreedores diversos son alguien que financia la empresa. Seguimos con el IVA trasladado. El IVA trasladado igual es de operación. ¿Por qué? Porque es de nuestras ventas. El impuesto por pagar igual son de operaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son de nuestras ventas, pero es algo que la empresa hace mes con mes, o sí, mes con mes o año con año. El capital social. El capital social pues, es de financiamiento. ¿Por qué? Porque es dinero que le dan a la empresa. Seguimos con los impuestos a la utilidad. ¿De dónde saqué esos 66,000 pesos a la utilidad? Pues los sacamos aquí, los 66,000 pesos. Y ya teniendo toda esta información, pasamos ahora sí con el estado de flujos de efectivo. Aquí, en actividad de operación, pusimos todos los que acá son de operación: el cobro a clientes, el costo de producción, el pago de gastos, y todo. El IVA acreditable aquí lo ponemos y lo sumamos. El flujo de operación da un total de 214,000 pesos. Seguimos con las actividades de inversión. En este caso tenemos aquí como actividades de inversión el equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, edificio, todo. Todo lo ponemos aquí en actividades de inversión, lo sumamos, pero nos dio un resultado negativo. Entonces a esos 214,000 pesos que nos había dado en actividades de operación, le restamos los 131,000 pesos. Y seguimos con las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento, todo lo que nos generó dinero, los acreedores diversos, el capital social, los deudores diversos. En este nada más fueron 3. Entonces los ponemos en actividades de financiamiento. Entonces a los 214,000 le restamos los 131,000 y luego le sumamos los 33,000 pesos, que nos dio una cantidad total en variación de flujo de 116,000 pesos. Más la caja y banco que ya teníamos nos dio
o sea, la caja y banco anterior. Esta caja y banco del mes anterior. Entonces, a todo eso le sumamos nos dio un total de 116,000 pesos. Le sumamos la caja y banco del mes anterior, nos da un total de 197,000 pesos del flujo de efectivo del mes actual. Entonces, vamos a ver, en el mes pasado, la suma y caja del mes actual, los 45,000 pesos de caja y los 152,000 pesos de bancos, los sumamos. ¿Para qué? Para que nos den estos 197,000 pesos que tenemos aquí, caja y banco del mes actual y el flujo de efectivo que nos dio 197,000 pesos. Eso quiere decir que este estado está correcto. Seguimos con el siguiente estado, que es un poco más sencillo. Entonces, este estado en el cambio del capital contable. ¿Qué es el estado de cambio en el capital contable? Pues como ya sabemos, el estado de cambio en el capital contable, como su mismo nombre lo dice, son las variaciones en el capital social que tuvimos. O sea, si aumentó el capital social, si un socio entró, si un socio salió, si vendimos acciones, o sea, todo lo que cambie el capital social. Ese es el estado de cambios en el capital contable. Y aquí tenemos este ejemplo. Imaginémonos nosotros que ya tenemos igual un estado de resultados, una balanza general, una balanza de comprobación. Aquí está, ya la hicimos y aquí tenemos el capital social, el resultado del ejercicio y el total de capital social del mes anterior. Entonces de este mes tenemos este capital social, el capital ganado y el total del capital. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hacer este estado de cambios en el capital contable. En el saldo inicial tenemos una cantidad de 500,000 pesos. En el capital ganado tenemos una cantidad de 147,000 pesos. Aquí está, capital social del saldo inicial tenemos los 500,000 pesos. Y en resultado del ejercicio, o sea, el capital ganado, tenemos los 147,000 pesos. Aquí está reflejado el capital contribuido, el capital que los socios nos dieron. Capital social, entraron con bancos, entraron con equipo de transporte, con un terreno. Todo el capital que los socios nos dieron es el capital contribuido. Seguimos con el capital ganado. ¿Qué es el capital ganado? Todo lo que nos generó a nosotros una ganancia. Aquí lo pusimos como resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros vendimos y fue un capital que nosotros ganamos. O bueno, no, que la empresa ganó. Y la suma de un total de 647,000. Aquí está, 647,000. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. El aumento de capital. Este estado de resultados se divide en dos: en el aumento del capital y en las disminuciones del capital. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? Disminuye como cuando, por ejemplo, los socios están empezando a ver ganancias. Vamos a ponerle, aquí lo puse como dividendos. En este caso, los socios empezaron a ver de sus ganancias 65,000 pesos. Se le resta el capital ganado porque es el capital de donde se va a sacar esos 65,000 pesos. ¿De qué más puede disminuir? La empresa crea reserva legal. En el caso de México, la reserva legal es del 5% hasta llegar al 20%. Entonces a esos 147,000 pesos se le saca el 5%, que es 7,350. Por eso se le disminuye de este lado. Pero entonces van a decir, ¿y ese dinero a dónde se va? O sea, es algo que no gastamos, que no se va de la empresa. Entonces aquí lo aumentamos de este lado. En reserva legal le aumentamos los 7,350 pesos. ¿Por qué? Porque ese dinero no sale de la empresa. Se sigue quedando en la empresa, pero se va a otro lado. ¿De dónde más se puede descontar el capital social? Vamos a dar el ejemplo. Un socio dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en esta empresa, me quiero salir. Entonces aquí ponemos la cuenta de reembolso de capital social. ¿Y cuánto va a decir que el socio se quiere salir? Pues con 78,000 pesos. A 78,000 pesos, en este caso, lo restamos del capital contribuido, porque fue dinero que los socios dieron, no fue dinero del capital ganado. Entonces el socio se sale con esos 78,000 pesos. ¿Y en qué casos aumenta? Pues en estos casos podemos ver que aumenta por el valor de acciones. Vamos a poner que las acciones son como mercancías que compramos. Nosotros tenemos una cantidad de acciones y la vendemos en 9 pesos. Vamos a ponerle que tenemos 20,000 acciones. Tenemos 20,000 acciones y las vendemos y nos costaron a nosotros 9 pesos cada una. Nos da una cantidad de 180,000 pesos. Es como si nosotros vendiéramos mercancía. Esa mercancía a nosotros nos costó 9 pesos y las vendemos en 180,000 pesos, que va a ser un total del capital contribuido. ¿Por qué? Porque son personas que van a comprar acciones, van a ser como socios que a nosotros nos van a dar dinero, aunque no es mucho,
uno por uno, pero ya si son muchos se junta y generan una cantidad grande. Pero van a decir, y el dinero restante, o sea, cuando nosotros las vendemos, las vamos a vender en cierta cantidad. Vamos a vender estas acciones en 20 pesos. A nosotros nos costaron 9 pesos. Entonces, esas acciones, las 20,000 acciones que vendimos, cada una va a costar 20 pesos. Entonces son las 20,000 por 11 pesos, que va a ser nuestra ganancia, da un total de 220,000 pesos. Aquí se ve reflejado en el capital que va a aumentar. Entonces, todo el capital contribuido se va a sumar 469,000 pesos. La reserva legal, el capital social, o sea, un socio quiso entrar, aportó capital social para decir, yo quiero entrar con 69,000 pesos. Esto va a aumentar al capital contribuido. Y todo esto se suma: capital social, valor nominal de acciones, la prima de acciones, el resultado del ejercicio, o sea, porque nosotros en el mes anterior tuvimos una ganancia. Esta ganancia igual se tiene que ver reflejada en el capital ganado. O sea, fue un dinero que aumentó el capital social de la empresa. Entonces, aquí lo ponemos en capital ganado. Se suma capital social, valor nominal y prima de acciones. Se suman dando un total de 469,000 pesos. Entonces, ahora del otro lado tenemos el capital ganado. Se suma la reserva legal y se suma el resultado del ejercicio, que en este caso fueron 207,350. Se suman estos dos y da un capital social de 1,103,350,000. Después vamos con las disminuciones. Se suman los 78,000 pesos. No tenemos otra cuenta aquí, da un total de 78,000 pesos. Después, del otro lado, en el capital ganado, se suman los 7,350 y los 65,000 pesos. Da un total de 72,350. Y ya, vamos a decir, pues, ¿cómo sabemos que estamos bien? Porque aquí abajo tenemos otras cuentas. Mira, al incremento. El incremento fue los 469,000 pesos menos los 78,000 pesos que tuvimos del capital, porque estos 460,000 pesos fue el aumento, pero pues obviamente también tuvimos disminuciones. Entonces a estos 469,000 se le restan los 78,000, da un total de 391,000 pesos. Y aquí al capital ganado tuvimos un total de 207,350. A esos 207,350 le restamos las disminuciones que tuvimos del capital ganado, que fueron 72,350, dando un total de 135,000. Pero vamos a decir, y aquí, bueno, estas dos se suman, da un total de 526,000 pesos en el capital social total, ya con todo y disminuciones. Y entonces vamos a decir, ¿y cómo sabemos que este capital social está bien? Porque miren, ahora, a esto que nos dio, a los 391,000, les vamos a sumar el saldo inicial, el capital contribuido. 391,000 más el capital contribuido, el saldo inicial, da un total de 891,000. Y estos 891,000 vemos que coinciden con nuestro anterior estado financiero. Aquí está, en capital social del 31 de octubre del 2024, tenemos un total de 891,000. Aquí podemos ver que tenemos igual 891,000. Y luego en capital ganado, a los 135,000 le sumamos los 147,000 del saldo inicial, da un total de 282,000. Que acá lo podemos ver en imagínense que ya es un estado de resultados, una balanza de comprobación, y tenemos un total de 282,000. 282,000 y 282,000. Quiere decir que está bien. Sumamos los saldos, 1,173,000, 1,173,000. Eso quiere decir que nuestro estado está bien. Estos serían los 4 estados financieros, los que, por así decirlo, los más básicos, porque estos dos anteriores que vimos, del cambio de capital contable, podría decir que son para empresas en donde ya puedan cotizar en la bolsa de valores, porque obviamente son documentos que tienen que tener a la mano. Obviamente una empresa pequeña pues no va a tener de valor nominal de acciones, porque obviamente una empresa pequeña no va a vender acciones. Pero, por ejemplo, el estado de resultados y la balanza de comprobación es algo que sí todas las empresas deben de tener. ¿Para qué? Para ver sus ganancias, para ver sus pérdidas y para ver qué es lo que tiene la empresa. En sí podríamos decir que los estados financieros son la biografía de una empresa. O sea, ¿qué es la empresa? ¿En dónde tiene? Nosotros hacemos una biografía de una persona, qué es, cómo se llama, en dónde vivió y todo eso. En este caso igual son los estados financieros, qué tiene, cuánto tiene, en dónde lo tiene. Así se podría decir que son estos estados financieros. Espero les haya servido un poco mi video para ayudarles a entender un poco mejor qué son los estados financieros, porque a mí la verdad sí me ayudó. Que tengan un bonito día.